¿Qué tal amigos? Reciban el saludo del doctor Horacio Campos Sotelo. Hoy día estamos aquí para conocer parte de la verdad. Entonces esa es nuestra misión, esa es la labor que nos ha encomendado el médico de médicos, Jesús Sanador. Entonces debemos tener en cuenta, mire, hoy día vamos a estar revisando el origen de los oxidantes. Debemos tener en cuenta bien presente este punto, porque es el punto común a todas las enfermedades que padece el ser humano. Increíblemente, este cuerpo nuestro es una máquina, y esta máquina la conoce, pero no a profundidad la medicina oficial. A tal extremo es que no la reconoce como máquina, y que no es una suma de partes, es un todo, es una unidad. Entonces, que un órgano esté en manos de una especialidad en la medicina oficial es un error. En el cuerpo todos los órganos funcionan coordinadamente, estrechamente, mancomunadamente. Entonces debemos tener en cuenta pues que el organismo es una máquina, todos sus órganos están integrados y así funciona el organismo. Si un órgano enferma, debe tener el presente, es porque el resto del cuerpo ha contribuido a ello. Entonces, si el órgano está enfermo, vamos a ayudar bastante trabajando el terreno biológico, el cuerpo que ha originado que ese órgano enferme. Entonces, vamos a empezar nuestro tema, el origen de los oxidantes. Entonces, aquí en esta fotografía estamos acompañados de nuestros alumnos bastante interesados en estos temas trascendentes, bastante interesados en conocer verdades, y también ellos junto conmigo comparten la idea pues de que no hay enfermedad incurable, que las enfermedades son invento de la medicina oficial, y debemos tener en cuenta pues que a grandes males que la medicina oficial reconoce como incurables, los remedios deben ser simples, ¿no? Entonces, gracias a ellos, gracias a ustedes, por el interés que muestran en conocer las verdades y definitivamente pues afirmar así en forma contundente que no hay enfermedad incurable. Todo enfermo tiene la esperanza de sanar de esa enfermedad que la medicina oficial lo ha calificado como incurable. Todo enfermo tiene la posibilidad de liberarse, a ser convertido en un farmaadicto para el resto de sus vidas. Entonces así vamos a iniciar nuestra charla y la vamos a continuar el día viernes. Entonces vamos a ver cómo. Entonces principiamos con esta primera lámina. Entonces en esta primera lámina tenemos lo siguiente: tenemos un organismo increíble, ¿no? Ese organismo funciona como una máquina, entonces hace un metabolismo aerobio, vive en un ambiente donde hay oxígeno, entonces el aire forma una mezcla donde el oxígeno es el 21%. Ese metabolismo aerobio de esta máquina increíble que no es nuestro cuerpo, entonces utiliza ese oxígeno para su metabolismo celular. Entonces, a través de este metabolismo celular y los nutrientes que incorpora durante la alimentación, obtiene una fuente de energía. Como toda máquina necesita energía para funcionar. Entonces, a ese respecto, pues, este organismo humano debemos tener en cuenta, bien claro dice ahí, usted tiene en cuenta lo que no sabe la medicina oficial. Entonces, eso es importante, eso hay que revisar. Bien amigos, continuamos con nuestra charla y debemos tener en cuenta pues en esta primera lámina lo que no sabe la medicina oficial, y debemos tener en cuenta si vamos a utilizar el fundamento científico y vamos a remarcar aquellos puntos donde la medicina oficial no lo toma en cuenta porque no sabe, no tiene una estrategia, entonces por lo mismo nos salen enfermos. ¿Qué dice acá? Acá nos dice que el oxígeno ingresa por la vía sanguínea.
Y esto es una necesidad para la respiración celular. Se entiende el metabolismo aeróbico que estábamos mencionando para esta máquina increíble. Es en esta forma como obtiene energía para sobrevivir. Esa energía son las moléculas de ATP. Entonces debes tener en cuenta, así, si la célula no recibe el aporte adecuado de oxígeno y el ambiente es hipóxico, entonces debemos tener en cuenta, pues la célula inicia mecanismos de adaptación, con lo cual pretende sobrevivir y activa lo que se llama un metabolismo anaerobio. Entonces se adapta al medio con pobre oxigenación, hace este metabolismo anaerobio, entonces de todas maneras obtiene energía, pero en una baja concentración, no es como en el caso del metabolismo aerobio. Entonces debes tener en cuenta, así se originan pues las enfermedades degenerativas, producto de este mecanismo de adaptación que siguen las células, porque el ambiente se ha enrarecido en oxígeno. Entonces todo aquello que conoces como enfermedad degenerativa y que para la ciencia o la medicina oficial es incurable, inicia así. Entonces, sobre todo cuando estos mecanismos de adaptación, entonces cuando la situación persiste por años, nos predispone a desarrollar cáncer. Y debes tener en cuenta en esta lámina, mira, es importante, este mecanismo de adaptación ante ambientes pobres en oxígeno, que se llama metabolismo anaerobio, es el origen de lo que conocemos como enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes y enfermedades neoplásicas. ¿Ya? ¿Lo entienden bien esto la medicina oficial? ¿No lo entienden? Mira acá, donde está el puntero, el organismo humano, enfermo. Lógico, ¿por qué? Porque el medio ambiente extracelular está saturado de tóxicos, está saturado de ácidos, y así se convierte en un medio altamente oxidante. ¿Quién lo padece? Las células. De todas partes del cuerpo, lógicamente pues un órgano lo va a padecer en mayor intensidad, y justamente pues ese órgano, a través de sus manifestaciones que son signos y síntomas, la medicina va a conocer de una enfermedad. La medicina oficial trabaja en enfermedades y debemos tener en cuenta pues, que la medicina natural, la medicina biocelular, que es medicina natural con fundamento científico, trabaja con enfermos. ¿Ya? No lo olvides nunca eso. Seguimos en esta lámina. Debemos tener en cuenta, la medicina bien conoce de estrés oxidativo, bien conoce de sistemas de defensa antioxidantes, pero no sabe utilizarlo. ¿Por qué no sabe utilizarlo? Revisamos en esta lámina que desde la década de los años 70 se produjo una verdadera explosión en las áreas de investigación y la clínica, relativa a los radicales libres y a los antioxidantes. En este terreno así extenso, vasto, que hasta ayer fuera patrimonio de los químicos, los biólogos y físicos, dice bien acá, la medicina se ha introducido con paso firme y cada vez es mayor el número de profesionales de la salud interesados por los fenómenos de oxidación celular. Pero debemos tener en cuenta algo, es importante tener en cuenta. La medicina se encuentra con sus limitaciones y no sabe, como lo vamos a demostrar ahora acá, no sabe realmente pues cuál es el factor clave para detener un estrés oxidativo y con ello dar solución a gran cantidad de enfermedades degenerativas, autoinmunes y al mismísimo cáncer, al cual califican como incurables. Entonces, a ese propósito debemos tener en cuenta, hay que entender en su totalidad una reacción redox. Tanto los procesos oxidativos como los procesos reductivos son parte de dicha reacción redox. Pero están olvidando algo. ¿Qué factores lo condicionan a estas reacciones redox que dan lugar a esta situación de estrés oxidativo y que superan a un sistema de defensa antioxidante y enferman así células? Debemos tener en cuenta, así pues, lamentablemente la medicina oficial no lo sabe. ¿Ya? Necesitamos en la medicina oficial de un médico bioquímico,
lo tendrá bien claro. Entonces debemos tener presente eso. También debemos tener presente pues, que los radicales libres de oxígeno son productos del proceso redox de la molécula del oxígeno en ambientes extracelulares con características especiales, donde participan tóxicos, ácidos y gérmenes. Usted va a ver la trascendencia que tiene este proceso redox en la molécula del oxígeno para generar radicales libres de oxígeno, pero influencian bastante ciertas características del ambiente donde viven nuestras células. Entonces eso tiene que ver con factores como tóxicos, ácidos y gérmenes. ¿Me están entendiendo, amigos? Esto es importante, sobre todo pues porque no hay enfermedad incurable, porque todos los enfermos pueden sanar. Por eso es importante. En esta otra lámina debemos tener en cuenta los radicales libres de oxígeno, ¿ya? Ténganlo bien presente, especies reactivas de oxígeno. Se consideran así a una especie reactiva de oxígeno cuya molécula en su estructura atómica presenta un electrón desapareado, un orbital impar externo, dándole una configuración que genera una alta inestabilidad. Entonces debes tener en cuenta eso. Entonces un radical libre. En la molécula de oxígeno se conocen las siguientes especies reactivas. Debes tener en cuenta, en la molécula de oxígeno, debes tener en cuenta, es la molécula de oxígeno, bajo ciertas condiciones, dan lugar a estas especies reactivas que se van a conocer como radicales libres de oxígeno. El anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo. Y debes tener presente, lo reafirmamos nuevamente, la medicina oficial desconoce cómo se forman estos radicales libres. Lo vamos a confirmar. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Por qué es importante el estrés oxidativo? La medicina lo sabe. Se llama estrés oxidativo a un desbalance que ocurre en nuestro cuerpo, en esta máquina increíble, debido a un aumento de las reacciones prooxidantes, a un aumento de los radicales libres de oxígeno y en todo caso a una disminución de los mecanismos antioxidantes, afirma la medicina oficial. Pero nosotros nos vamos pues a que hay un excedente de radicales libres de oxígeno dentro del cuerpo, dentro de la máquina, promovido, favorecido por la misma persona, por el mismo enfermo, a través de terribles desarreglos que ha hecho durante su vida. ¿Ya? Entonces debemos tener en cuenta eso, hay que tenerlo siempre bien presente. Entonces bien dice acá que cuando estos mecanismos fallan, se desencadena la enfermedad. ¿Qué enfermedad? Acá está, mira, al centro de esta lámina el estrés oxidativo. El estrés oxidativo perjudica al ojo, lo está señalando el puntero, perjudica al riñón, perjudica a la piel, perjudica al corazón, así también a articulaciones, a pulmón, a cerebro, ¿ya? Y debes tener en cuenta también a órganos múltiples. Entonces esto es así y debes tener en consideración pues que todos estos órganos están formando parte de las especialidades médicas. Y la situación que se llama estrés oxidativo es común a todas ellas. El estrés oxidativo se está produciendo en todo el cuerpo. ¿Cómo yo me voy a ocupar de un órgano enfermo, desentendiéndome de todo el cuerpo y no sabiendo manejar, detener, suprimir un estrés oxidativo? Ten en cuenta, mire, por cada órgano afectado, el sinnúmero de enfermedades que maneja las especialidades médicas, y justamente pues por centrarse en el órgano afectado y no teniendo en consideración el cuerpo completo, entonces por eso mismo pues lo que conoce como enfermedad es incurable. ¿Ya? Nosotros tratamos enfermos, las enfermedades son referenciales, entonces manejamos estrés oxidativo, conocemos el punto clave para detener el estrés oxidativo, así ninguna enfermedad es incurable. Así todos los enfermos tienen la esperanza
de nuevamente volver a recuperar la salud, de nuevamente sanar. ¿Qué hace la medicina oficial a estos enfermos, que son una necesidad para el sistema? Entonces los convierte en farmadictos, ¿ya? Adictos, ¿no? Entonces, ¿adictos a qué? A fármacos, a drogas farmacéuticas. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que esta situación se puede revertir. Tú, enfermo que me estás escuchando, puedes sanar, depende de ti, no depende del médico. Seguimos en esta otra lámina. Entonces, ¿cómo es esto que el estrés oxidativo participa en los diversos daños que ocurren en los diferentes órganos y dan lugar a las diferentes enfermedades? Acá en esta lámina encuentras la explicación, ¿ya? Las especies reactivas de oxígeno, esas RLO, ese anión superóxido, ese peróxido, ese hidroxilo, están dañando como radicales libres, están oxidando, ¿qué cosa? Componentes de las células, ¿no? Los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, el ADN. Entre lípidos, proteínas y carbohidratos, los más oxidables son los lípidos, ¿ya? Entonces debes tener en cuenta los lípidos de membrana, por eso sufren lipoperoxidación. Entonces hay daños a membrana y justamente pues hay daños a receptores celulares, por eso dice se perjudica y a la funcionalidad de los receptores que están alterados. Entonces eso forma parte de la injuria, el daño que se produce a la célula. Aquí está bien claro, ¿ya? Y debemos tener en cuenta que este problema a nivel de membrana, peroxidación de lípidos, subyace a toda injuria que provoca una enfermedad degenerativa, que provoca una enfermedad autoinmune, particularmente en el sistema inmune y sus células, y debemos tener en cuenta por este otro lado, ¿no? Cuando este daño oxidativo ya es severo, es intenso y perjudica al ADN, entonces estamos en una situación de daño de ADN. Entonces estamos estimulando a través de esta injuria así en grado severo la aparición y desarrollo de un proceso neoplásico. Lo entiende la medicina, lo entiende su rama que es la oncología y que forma especialistas en cáncer y que trata enfermos con cáncer y que dice pues que el cáncer es incurable. ¿Lo entiende? No lo entiende, esto es gravísimo. Entonces en esta lámina dice pues oxígeno, oxidantes y antioxidantes. Entonces debes tener en cuenta el oxígeno produce oxidantes. Los antioxidantes tratan de bloquear esta carga oxidante y así proteger a la célula, porque los oxidantes producen daño a la célula. Los antioxidantes protegen de ese daño a la célula. El oxígeno es una necesidad para el metabolismo de la célula. ¿Pero qué? Vamos a ver acá. Y dice bien claro, el oxígeno es un elemento imprescindible para la vida, pero es una fuente de radicales libres, que si no se neutralizan de forma adecuada pueden tener efectos deleterios sobre la función celular. Esto ocurre en toda enfermedad. Yo no sé por qué la medicina no se da cuenta. Entonces no hay así pues interés en sanar enfermos, porque los enfermos son una necesidad del sistema. Los enfermos, entonces va a haber una industria que enferme al sano, es la industria alimentaria a base de productos procesados, refinados, con bastantes, así pues, como quien dice, insumos químicos en la forma de preservantes, saborizantes, colorantes y más. Y debemos tener en cuenta también, pues así hay una industria agroquímica, ¿ya? Entonces se produce alimentos vegetales, pero se utiliza fertilizantes químicos, se utiliza pesticidas. Y una vez que el enfermo está enfermo, cae en manos de la medicina. Hay una industria farmacéutica que vive de ese enfermo. Entonces lo van a obligar a drogarse con fármacos el resto de su vida. Entonces, ¿qué más? Seguimos revisando acá. Dice, bien claro, se dice que existe un estrés oxidativo
cuando existe una excesiva exposición a oxidantes, o en todo caso hay una capacidad antioxidante disminuida. Entonces hemos dicho pues, que nosotros vamos a lo primero, hay una excesiva exposición a oxidantes, hay un exceso de radicales libres dentro del cuerpo, y eso rebasa la capacidad antioxidante del mismo cuerpo. Entonces, nuevamente preguntamos, ¿la medicina oficial sabe cómo se forman estos radicales libres de oxígeno? Entonces, es importante conocer cómo se forman, porque hay aquí, en este cuerpo enfermo, hay un sobreexceso en la producción de radicales libres de oxígeno. ¿Ya? Y debemos tener en cuenta también, pues, como hay diversos aparatos y sistemas que se debilitan, hay una capacidad antioxidante disminuida. Y debemos precisar, si supiera la medicina oficial y neutralizara el factor clave, entonces las defensas antioxidantes serían efectivas. El factor clave para detener la formación de radicales libres de oxígeno, en esas situaciones las defensas antioxidantes serían efectivas. Debe tenerlo presente. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Vámonos acá. En la siguiente lámina tenemos el origen de los radicales libres. Entonces, vayamos, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la medicina oficial? Todos los seres vivos que utilizan oxígeno para la liberación de energía generan radicales libres de oxígeno. Entonces, la medicina y la ciencia nos dicen pues, que existen varias fuentes capaces de producirlo. Dentro de ellas están las mitocondrias, que constituyen las más importantes, aunque existen también otras fuentes como los peroxisomas, organelos localizados en el citosol muy ricos en oxidasa, los leucocitos polimorfonucleares cuando se activan por diversas proteínas que actúan sobre ellos, por ejemplo complemento, interleuquinas, particularmente durante los procesos inflamatorios. Ya ves, proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué factores influencian para que un proceso inflamatorio se haga crónico y genere gran cantidad, se entiende, un exceso de radicales libres de oxígeno? También dice la enzima xantino deshidrogenasa que se encuentran en los endotelios. Debemos tener en cuenta, sí, así. Entonces hay una pregunta acá, pero un organismo enfermo tiene un desbalance en favor de los oxidantes o radicales libres de oxígeno. Y nuevamente se pregunta, pues, ¿por qué? ¿Lo sabe la medicina? ¿Lo entiende? Entonces está bien. Estos lugares que hemos mencionado son lugares así fisiológicos, donde se produce una cantidad de radicales libres, pero el organismo puede manejar eso. Entonces un cuerpo, un organismo, una máquina se enferma justamente pues porque hay un exceso de radicales libres de oxígeno que procede de otra fuente. Eso es importante, téngalo presente. Vámonos a esta siguiente lámina. Entonces acá estamos observando y dice pues la verdad sobre el desbalance radical libre y antioxidante. Entonces esta es nuestra pizarra. ¿Qué tenemos en nuestra pizarra? Dice la verdad. Enfermo crónico, terribles desarreglos. Entonces debemos tener en cuenta pues estos terribles desarreglos. Entonces repercuten sobre el medio extracelular. Entonces en este medio extracelular encontramos gran cantidad de tóxicos rodeando a la célula. ¿Ya? Gran cantidad de ácidos rodeando a la célula. Y a este lugar, a través de la vía sanguínea, ingresa y llega oxígeno. El propósito es alcanzar la célula, pero no lo va a lograr. Porque primero el oxígeno va a pasar por este ambiente sumamente tóxico y ácido. Y justamente pues ese ambiente, en esas condiciones, va a oxidar parte de este oxígeno y los va a convertir en radicales libres de oxígeno. Una parte de oxígeno alcanzará la célula, pero será insuficiente. Entonces esta célula va a ir viviendo en un medio hipóxico y va a echar mano a su mecanismo de adaptación para tratar de habituarse a ese medio ambiente hostil. Y en eso va a encontrar aquello que se llama alteración celular, que condiciona una enfermedad. Y la enfermedad se diagnostica a través de los signos y síntomas que ofrece
la célula enferma en el órgano enfermo. Y debemos tener en cuenta, así pues empieza el enfermo, así se inicia su enfermedad, y debes considerar lo siguiente: el oxígeno ingresa a la MEC, este ambiente que estamos señalando, y se oxida. Ese oxígeno se convierte en radicales libres de oxígeno, anión superóxido, ion hidroxilo, entonces peróxido de hidrógeno. Pero los factores, acá está bien claro, los factores, estos son los factores: la presencia de tóxicos, como decíamos, la presencia de ácidos, y a esto se va a sumar, los tóxicos son como basura, los gérmenes están ahí cerca. Cuando este ambiente se llena de basura y de ácidos, los gérmenes se incrementan y participan también. Hay el metabolismo bacteriano, por ejemplo, que justamente pues va a participar en la conversión de este oxígeno a radicales libres de oxígeno. Ahí está la fuente excedente de oxidantes que enferma las células, que enferma un órgano y que hacen y desarrollan en un organismo, en un cuerpo, a través de sus manifestaciones, una enfermedad. ¿Maneja este componente la medicina oficial? No, por eso no son enfermos. Por eso no son enfermos, solamente maneja, ¿qué cosa? Las manifestaciones del órgano enfermo, los signos y los síntomas, y tiene fármacos para dicho manejo. Entonces por eso pues ese es un tratamiento sintomático. Y si tú tienes cáncer, que es una enfermedad así, donde incluso utilizan venenos que se llaman quimioterapia, y no vais a pensar pues, que con eso pretenden sanar, no. Entonces hay una terrible equivocación en la medicina oficial al utilizar venenos para matar células neoplásicas y también células sanas. Vámonos a la siguiente lámina. Entonces tenemos así que debemos identificar el factor clave para detener la producción exagerada de radicales libres de oxígeno. Factor clave, ¿por qué? Porque debe ser de fácil manejo. ¿Por qué más? Porque debe normalizar inmediatamente ese medio ambiente extracelular. Entonces eso vamos a revisarlo acá. Entonces ese factor clave debemos tener en cuenta acá: factores que ayudan a generar radicales libres de oxígeno. Bien decíamos, los tóxicos, debemos hacer un proceso de desintoxicación que no lo conoce la medicina oficial. El otro factor, ácidos, debemos disminuir la acidemia, acidosis del cuerpo. Este es el factor clave que estábamos buscando. Esto se puede hacer rápidamente, ese cambio inmediatamente se va a producir dentro del cuerpo. Y el factor gérmenes. Si hacemos los procesos de desintoxicación, eliminando los tóxicos del cuerpo, entonces los gérmenes van a disminuir, no hay la necesidad de antibióticos. ¿Ya? Entonces los tóxicos, donde hay basura hay moscas. Si elimino, retiro la basura, entonces las moscas desaparecen. Eso es por lógica. Si elimino los tóxicos, los gérmenes disminuyen. Entonces los ácidos inmediatamente van a ser neutralizados, el factor clave. Entonces estos factores hacen pues que los radicales libres de oxígeno lesionen, produzcan daño oxidativo, principalmente a membranas celulares de la misma célula, de sus organelos y del núcleo. Este daño oxidativo producido por las RLO, entonces, y que afectan principalmente a membranas, también van a afectar al ADN. Entonces, cuando afectan a membranas, tenemos lo que se llaman enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas. Y cuando afectan al ADN, tenemos las enfermedades neoplásicas, el cáncer. Y debemos tener en cuenta, pues, así, la célula enferma. Entonces, hemos reconocido el factor clave. Entonces, debes tenerlo presente. ¿Ya? Debes tenerlo presente. Entonces, así hemos revisado este tema bastante interesante. Y debes tener en consideración, pues, que vamos a hacer el viernes 3 de febrero, una conferencia en donde vamos a plantear un tratamiento a base de recetas antioxidantes de lo que son enfermedades degenerativas y autoinmunes.
poniendo énfasis en este mecanismo, en esta forma, cómo enferman todas las células. No importa si es una enfermedad infecciosa, no importa si es una enfermedad degenerativa, enfermedad autoinmune, enfermedad oncológica, no importa. La situación es que toda enfermedad tiene curación. La situación es que no hay enfermedad incurable. Amigos, los espero este viernes 3 de febrero aquí en nuestro local, entonces ubicado en la avenida Nicolás de Piérola, 672, segundo piso, oficina 202-B. Entonces de 4 a 7 de la noche. Entonces lleguen temprano. El costo de nuestra conferencia es un simbólico 50 soles. Te vas a llevar un conocimiento valioso y te vas a llevar unas recetas antioxidantes y una estrategia con la cual vas a empezar a sanar de la enfermedad que padeces. Y en todo caso, si eres terapeuta, vas a aprender a hacer una terapia que va a ayudar a los enfermos y va a hacer cosas increíbles, como recuperar la salud. Entonces debes tenerlo en cuenta eso, debes tenerlo presente, no lo olvides, amigo. Entonces te estamos esperando, no desaproveches esta oportunidad y sigue evolucionando. Entonces estamos en el camino correcto, estamos conociendo verdades y con esas verdades vamos a iniciar el cambio de la medicina oficial. Gracias, amigos.